amor fiel que fluyó desde la pesada cruz, me lavó, me salvó y llenó mi corazón. Amor fiel, Él quitó mis temores, mi dolor, me sostiene cuando ya no puedo andar. Amor fiel, que descendió a mostrarme el camino de mi Dios, y jamás retroceder, pues miré cara a cara al amor, Jesús el amor fiel descendió y la esperanza regresó a un mundo traidor de pecado y opresión. Amor fiel, mi Señor, poderoso Salvador, tu Espíritu guiará mi caminar. Amor fiel, que descendió a mostrarme el camino de mi Dios, y jamás retroceder, pues miré cara a cara al amor, Jesús el amor fiel. Mi
La lección para el día de hoy, la redención, basada en Colosenses capítulo 1, versículo 14. Escribiéndole a los hermanos de la ciudad de Colosa, Pablo les habla de este tema que es tocado en la Biblia y que esta tarde vamos a darle una mirada a nosotros para enterarnos lo que encierra esta palabra. Pablo dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Colosenses 1:14. La redención básicamente significa rescatar. La idea que lleva esta palabra redención es comprar otra vez, recuperar, librar por el pago de rescate, redimir, libertar, rescatar. Un ejemplo, una ilustración que grafica muy bien la idea de redimir está en esta historia del velero perdido. Te cuenta que un muchacho de unos 12 años construyó un hermoso velero con finas terminaciones y le dio un toque especial en sus velas. Llevó mucho tiempo a él hacerlo. Frente de su casa, en el campo donde vivía, pasaba un caudaloso canal donde él disfrutaba ver a su velero flotar encima de las aguas de aquel canal. Entonces él corría hacia arriba y ponía allá, bien lejos, su velero y se venía mirándolo, cómo iba por las aguas, y él siempre iba atento para agarrarlo y que no se lo llevara la corriente. Era su orgullo. Él estaba muy feliz en ese juego que hacía casi todas las tardes, pero un día se descuidó y el velero se le fue por el agua. Fíjese, la tremenda pérdida para este muchacho. Muy triste por su pérdida de aquel hermoso velero, él se quedó. Un día fue acompañando al padre a la ciudad y fíjese que en una vitrina de una tienda encontró su velero con este letrero: se vende. Él, cuando lo vio, realmente se sintió muy feliz y fue a hablar con el dueño de la tienda y le contó la historia de su velero. Y bueno, el hombre dijo: mira, está bien tu historia, pero este está a la venta. Si tú lo quieres, paga por él. Fíjese que él juntó centavo a centavo hasta que juntó el alto precio que tenía su velero, porque era fino, y fue y compró de nuevo lo que era de él. Esta es la idea de redimir, de comprar otra vez. Y esto es lo que la Biblia nos transmite cuando encontramos la palabra redención. Nosotros, los seres humanos, fuimos creados por Dios. Dios mostraría su gloria en esta gran creación. Pero el hombre se desvió y se perdió. Se fue lejos de su Creador. Para volver a la comunión con Dios, hubo que comprarlo otra vez, pagar un gran precio. Pablo, hablando de este tema, dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Así como el muchacho tuvo que hacer un gran sacrificio para rescatar su velero, Dios ha hecho uno de los más grandes sacrificios que puede imaginar la mente humana para comprar, redimir, darle redención a su generación o a su creación caída, la humanidad. Fíjese que son varios los textos en que encontramos la palabra redención o redimir. La encontramos aquí en el libro de Romanos 3:24, donde dice:
siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Recuerde que cuando habla de redención está hablando del precio pagado, del rescate que ha hecho Dios por nosotros. Primera a los Corintios, en el capítulo 1, en el versículo 30, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. También aparece esta palabra en el libro de Efesios, donde es varias veces usada. En su contexto siempre está enseñando el rescate que se ha pagado. En el 1:7 de Efesios dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. El versículo 14 dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y el 4:30 de Efesios dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y Colosenses 1:14, que es el texto que hemos tomado para dar inicio a este estudio. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Hebreos 9:12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Todo esto hace alusión a lo que Jesús hizo cuando murió en la cruz y derramó su sangre, pagando el precio de la salvación del alma. Fíjese que para entender el significado de la redención necesitamos comprender la condición de esclavitud en que habíamos caído, la condición pecaminosa donde todos nosotros nos encontrábamos. También necesitamos estar conscientes del costo que se pagó para que saliéramos de tal condición. Cuando Adán y Eva decidieron desobedecer a Dios, emprendieron un tobogán de perdición que los llevó al fondo de un abismo donde solo por sus medios el hombre no puede salir. ¿De dónde fuimos rescatados o redimidos? En Colosenses 1:13, Pablo dice que fuimos rescatados de las tinieblas. Dice el 1:13 de Colosenses: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Fíjese que esa es la condición de la perdición. El hombre está perdido, está en tinieblas, lejos de Dios. Satanás tiene cierta autoridad en el mundo, es decir, ejerce su poder sobre aquellas personas que desean servir al pecado, personas que se complacen con pecar. Ellas van a estar en bajo el dominio de Satanás, en la potestad de las tinieblas. Por eso se requirió de un poder especial para rescatar al pecador, y ese poder es el Evangelio, que es el poder de Dios para salvación. Ahí en el texto de Primera de Juan, en capítulo 5, versículo 19, dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pablo describe el estado perdido de los Éfesos, ahí en Efesios 2, del 1 al 2. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia.
Entonces, el diablo está ejerciendo un poder sobre ciertas personas. ¿Quiénes son esas personas? Los hijos de desobediencia, los que no quieren obedecer el evangelio, que anuncia la verdad. Por eso el mundo entero está bajo el maligno, bajo ese poder que ejerce Satanás sobre las personas. Por eso en ese estado el hombre está en la potestad de las tinieblas, donde fue rescatado. Pedro describió esa vida como una vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, ahí en 1 de Pedro 1:18. Esta condición se convierte en una verdadera esclavitud, de la cual el hombre solo no es capaz de escapar. El dominio del pecado está atado en el pecado. Jesús le respondió diciendo: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Esa es la condición. Entonces, ¿de dónde fuimos rescatados? De la esclavitud del pecado. Todos nosotros nos desviamos y nos hicimos inútiles en cuanto a los propósitos de Dios. Fíjese que en su condición de perdido el hombre necesita ayuda. Que alguien le despierte de ese estado y se convierta de la potestad de las tinieblas a Dios. Pablo recibió esta misión y él declara y habla de esto en Hechos 26, versículo 18. Diciendo que el Señor le dio este ministerio a él de predicar el evangelio a los gentiles. ¿Qué tenía que hacer? Él ir y anunciar la verdad. Dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Entonces el hombre está perdido, es esclavo del pecado, está bajo la potestad de Satanás y necesita convertirse. Un hombre como Pablo, un apóstol, un evangelista, tenía la misión de abrir los ojos de los hombres para que se puedan convertir, darse cuenta que están viviendo en pecado y en las tinieblas y se puedan convertir a Dios. Toda persona que tiene uso de sus sentidos naturales se encuentra en una de estas condiciones, dominado por la potestad de las tinieblas, en el reino de Satanás o en el reino del amado Hijo de Dios, con libertad y perdón de pecado. Toda persona, usando su libre albedrío, es quien decide dónde está, en qué posición está, o perdido, o salvado, lejos de Dios, atado en el mundo de las tinieblas del pecado, o en el reino del amado Hijo de Dios, con sus pecados perdonados y en comunión con Dios. Es importante saber el costo de la redención. El costo de esta redención fue, como dice el texto, por su sangre. Para que el hombre pudiera salir de esta condición se necesitó que Jesús mismo viniera a este mundo a dar su vida en rescate de muchos. Como lo dice en Marcos 10:45. Él vino a dar su vida en rescate de muchos. Pedro dijo, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Siguiendo la corriente de este mundo y las costumbres sociales, el hombre hereda de sus padres una vana manera de vivir. Pedro le dice a los hermanos, ellos no fueron rescatados de esa vana manera de vivir, no fue con oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, quien se entregó como un cordero sin mancha y sin contaminación.
El apóstol Pablo enseña que Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Efesios capítulo 5, versículo 2. Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. El costo de la redención. Cristo, porque nos amó, desvió hacia Él el peso de la ira de Dios por el pecado. La ley de Dios exige la muerte del pecador. El castigo es la separación eterna. Cristo, que nunca pecó, desvió hacia Él aquel castigo. Todos nosotros merecíamos ese castigo, pero Cristo lo sufrió. Primera de Pedro 3:18 nos dice, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Cristo vino y se humanizó y murió en esa cruz con el propósito de regresarnos a la comunión con nuestro Dios. Ese es el propósito de su sufrimiento. Él llevó nuestras culpas en su cuerpo sobre el madero, dice Primera de Pedro 2:24. Nuestras culpas las llevó sobre el madero. El precio de nuestra redención fue la sangre de Cristo. Efesios 1:7 dice, ¿en quién tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia? Los hombres tomaron al Hijo de Dios, quien era perfecto, sin pecado, lo despojaron de sus ropas y lo ataron y lo azotaron. Destruyeron su espalda 40 azotes. Luego lo colgaron en una cruz, clavando sus manos y sus pies para que muriera como un criminal. Los soldados aquel día se esforzaron para humillar, para herir y destruir a Jesús. Sin embargo, la gracia de Dios, el amor de Jesucristo fue más grande que los pecados de esos hombres. Dios tomó lo que estos hombres hicieron a Jesús e hizo posible el perdón a través de la sangre de Cristo. Dice 2 Corintios 5:19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. El texto nos dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo ofrenda por el pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, ahí en la cruz. Entonces, Cristo es en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Colosenses 1:14 leemos, ¿en quién tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados? Primera de Pedro 1:18 y 19, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esto revela la maldad tan terrible del pecado, pero también revela la grandeza del amor de Dios. Fíjese que la redención del hombre al cielo le costó la vida del Hijo de Dios. Es un gran precio pagado, pero también nos revela la grandeza del amor de Dios, que nos amó de tal manera que dio a su propio Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es el propósito de esta redención? ¿Cuál es el fin que sigue? El objetivo de la redención lo declara Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 12 al 14. Dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa,
que es la jarra de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Fíjese que el propósito es para que seamos pueblo, para alabanza de la gloria de Dios. Y como decía el texto, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa y para alabanza de su gloria. El objeto de la redención, el objetivo de la salvación es el objetivo de que Dios haga posesión suya a los que están en Cristo. Tito 2:14 dice: ¿quién se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras? Un pueblo para alabanza de su gloria. Por eso Dios nos conquista con su amor. Nos ha amado profundamente y nosotros debemos de responder a ese amor. Él quiere un pueblo para sí, un pueblo celoso y de buenas obras. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ahí en Génesis 1:26, Él quiso crear personas que reflejaran su gloria, su carácter, su semejanza en sus vidas, que fueran criaturas de Dios en el sentido de llevar impregnado el carácter de Dios. Él quería personas que le alabaran y sirvieran, se esforzaran por ser como Él es. Pero el pecado distorsionó la imagen de Dios en el hombre. Todo el relato de la Biblia y todo el plan de Dios ha sido con el fin de llevarnos de nuevo a lo que Dios originalmente quiso para nosotros, un pueblo para su gloria. El propósito de Dios es lograr, a través de redimirnos, salvarnos, recrearnos en Cristo para ser aquellos para lo que fuimos creados, que es la imagen de Dios. Un día esto sucederá. 1 Juan capítulo 3 versículo 2 dice: amado, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Un día estaremos para siempre con Dios, gozando de la gloria, de la paz, de su poder, porque somos los hijos redimidos, porque somos ese pueblo para alabanza de su gloria, y nosotros así lo entendimos mientras vivíamos en esta tierra, dejando nuestra vida de pecado en las tinieblas para venir a la luz del Evangelio que alumbró nuestras vidas y seguir en él. 1 Pedro 1:18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Dios tiene un plan de salvación. Dios nos ofrece la oportunidad de comenzar de nuevo. Si usted está apartado de Dios por el pecado y siente la angustia de la soledad, el pecado lo ha separado. Está sin salvación, sin redención. Fíjese que Dios ha ejecutado un plan de redención pensando en usted. Vuelva a Cristo ahora mismo. Usted puede tener comunión con Dios y entrar en este rescate que Cristo pagara en la cruz. Usted necesita oír el Evangelio, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Usted necesita creer en el Evangelio, es fundamental. Jesús dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Usted necesita arrepentirse de haber vivido ignorando a Dios, separado de Dios. Usted necesita confesar a Jesucristo como Señor de su vida. Si confesamos al Señor delante de los hombres, Él nos confesará delante del Padre aquel día. Usted necesita bautizarse para el perdón de los pecados. Es en el momento del bautismo cuando es sumergido en esas aguas
bautismales en obediencia al mandamiento de Cristo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Pedro le dijo a los compungidos judíos aquel día cuando predicó: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado. El bautismo es para perdón de pecado. Cuando usted se bautiza, sus pecados son lavados, no por el agua, sino que por la sangre de Cristo. Es en el momento en que es sumergido en las aguas bautismales que la sangre de Cristo es aplicada a su alma y el problema del pecado que lo separa de Dios es solucionado por Jesucristo, que nos redimió con su sangre. Hebreos 5:9 nos dice que Cristo vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Así que el Señor les bendiga y les guarde, mis hermanos, y muchas gracias por oír esta lección. Limpio de pecado soy, un gran cambio tengo hoy, con Jesús viviendo estoy, pues Él me salvó. Deuda que yo no pagué, alguien yo se la dejé, por eso ya descansé, Cristo la pagó. En la deuda ya pagó, sí, en el monte Carmesía, y mi corazón cantó ya, escuchó su voz, traspasado fue su cuerpo en la cruz por ti, por mí, sí, canceló por mi deuda, Cristo la pagó. Deseo agradarle a Él, luz de gozo hay en mi ser, a sus pies gozo tener, salvo por su amor. Él mi deuda ya pagó, libertad me consiguió, y gozoso canto yo sin ningún temor. En la deuda ya pagó, sí, en el monte Carmesía, y mi corazón cantó ya, escuchó su voz, traspasado fue su cuerpo en la cruz por ti, por mí, sí, canceló por mi deuda, Cristo la pagó. Ya no soy más pecador por la muerte del Señor, deuda de todos borró en la cruenta cruz. Ven y limpio ya serás, y muy blanco quedarás, salvación tú obtendrás solo en Jesús. En la deuda ya pagó, sí, en el monte Carmesía, y mi corazón cantó ya, escuchó su voz, traspasado fue su cuerpo en la cruz por ti, por mí, sí, canceló por mi deuda, Cristo la pagó. Roca de la eternidad, fuiste abierta para mí, sé mi escondedero fiel, solo encuentro paz en ti, rico, limpio,
fuese siempre fiel, aunque llore sin cesar, del pecado no podré justificación lograr, solo en ti teniendo fe, deuda tal podré pagar, mientras te